Hola a todos los que os asomáis una vez más al rincón oscuro del ático de Belayud. En nuestro último vídeo viajamos a la España profunda de principios del siglo XX para analizar el Huerto del Francés. Un crimen inquietante, con aroma clásico y alma de pesadilla. Y hoy os traigo una película que, desde su estreno, ha ido ganando fuerza como uno de los thrillers sobrenaturales más sutiles y angustiosos de los últimos años. La puerta ya está cerrada. Bienvenidos a el ático de Belayud. Hoy analizamos The Night House, película de 2021, dirigida por David Bruckner. Con esta cinta, Bruckner se adentra de lleno en el terror psicológico y sobrenatural, tejiendo una historia que explora el duelo, la disociación, los secretos más turbios y los monstruos que surgen cuando ya no tenemos a nadie que nos mire. La protagonista, Beth, interpretada con una potencia apabullante por Rebecca Hall, acaba de perder a su marido por suicidio. A partir de ese momento, la película nos coloca frente a un vacío imposible de ignorar. No solo el que deja la muerte, sino el que queda al descubrir que no conocíamos del todo a quien amábamos. Beth no es la típica viuda frágil. Es sarcástica, escéptica, con una energía rota que le da un realismo extraordinario. Y ahí está uno de los mayores aciertos de la película. En lugar de darnos al clásico personaje que reacciona con pánico o negación, nos encontramos con una mujer que desafía, que investiga, que no se rinde ante la lógica fácil de lo sobrenatural. Su duelo se vuelve una búsqueda obsesiva que la lleva a descubrir planos de la realidad que desafían toda lógica. El guión, escrito por Ben Collins y Luke Piotrowski, dos nombres que ya habían trabajado con Bruckner en The Signal y Super Dark Times, construye una historia que juega constantemente con el reflejo y lo oculto, con lo simétrico y su reverso distorsionado. Y es que la idea central de The Night House es precisamente esa, lo que hay detrás del espejo. Lo que no vemos, pero existe. Una segunda casa, un segundo matrimonio, una segunda versión de la realidad. La estructura de la película se apoya en este juego de dobles para construir un universo donde todo parece estar al revés, donde lo familiar se torna extraño y lo imposible comienza a tener sentido. Visualmente, el film es una maravilla. El trabajo de cámara de Elisha Christian es elegante, paciente, creando una atmósfera donde cada sombra parece moverse con intención. La casa en el lago, que debería ser un espacio de refugio, se convierte en una trampa emocional. Hay una escena absolutamente brillante en la que la silueta de una presencia se perfila únicamente con luces y vacíos arquitectónicos. No hay un ente visible, no hay efectos especiales grandilocuentes, solo vacío. Y aún así, sentimos su presencia como si estuviera justo a nuestro lado. La banda sonora, compuesta por Ben Lovett, es otro de los pilares esenciales. Minimalista, inquietante, con un uso magistral del silencio y los sonidos graves, acentúa la sensación de amenaza constante sin necesidad de sobresaltos. Una de las decisiones más inteligentes de la película es que el monstruo, si es que puede llamarse así, no tiene forma definida. Es la ausencia, es la nada. Y eso la hace mucho más poderosa. Lo que aterra aquí no es un espíritu vengativo ni un demonio con colmillos. Es el peso de una existencia sin sentido. Es el abismo que te mira cuando todo lo demás ha desaparecido. Y ahí está la clave del terror de The Night House, en su existencialismo. Porque en el fondo, esto no es solo una historia de fantasmas, es una historia sobre la depresión, sobre cómo el dolor se cuela en cada rincón de la vida y la contamina
con sus propias reglas. La película juega con el espectador, haciéndole dudar constantemente de lo que es real. ¿Beth está viendo lo que realmente ocurre? ¿O es una manifestación de su deterioro mental? Y no es casualidad que todo gire alrededor de la arquitectura. Las plantas de la casa, los planos invertidos, las simetrías. La idea de que alguien podría construir una copia exacta de tu vida, pero hueca, vacía. Y es que The Night House plantea que hay otra versión de la realidad. Una que no tiene sentido ni alma, pero que puede atraparte si no estás atento. La tensión va increciendo, pero sin acelerarse nunca. Es una película que necesita ser vivida con paciencia, porque cada detalle cuenta. Los libros que aparecen, las figuras, las frases anotadas, todo tiene su peso. Incluso el título, La casa oscura, no es solo literal, sino profundamente simbólico, porque habla del hogar mental en el que vivimos cuando la desesperación lo consume todo. Rebecca Hall lleva sobre sus hombros todo el film y lo hace de manera magistral. Su interpretación está llena de matices. Es irónica, agresiva, vulnerable, devastada y siempre creíble. De hecho, sin su actuación, gran parte de la película podría haber perdido fuerza. Ella es la que transforma el dolor en una historia de horror sin necesidad de maquillaje monstruoso. Y como en todo buen cine de terror psicológico, The Night House deja muchas preguntas abiertas. ¿Qué era realmente esa presencia? ¿Hasta qué punto es literal todo lo que vemos? ¿Y si todo fuera una metáfora del suicidio y la culpa? El film no necesita dar respuestas cerradas porque entiende que lo más perturbador es la incertidumbre. Es inevitable relacionar esta película con otras obras como The Babadook, Hereditary o incluso el cine de Mike Flanagan por su forma de entrelazar la pérdida con lo sobrenatural. Pero Bruckner se aleja de los estallidos emocionales y se acerca más a un horror contemplativo, casi filosófico. Y eso la convierte en una obra muy personal dentro del género. En definitiva, The Night House no es para todos los públicos. No tiene sustos fáciles ni grandes giros de guión. Pero si te dejas llevar por su ritmo hipnótico y su atmósfera densa, encontrarás una película capaz de escarbar en lo más profundo del alma humana. Y eso da más miedo que cualquier espectro.